Alumnos de Corporativo Universitario de México, nuevamente les saludo con agrado. Vamos a comenzar con nuestra clase número 11 de Derecho Administrativo. Ya prácticamente concluyendo este cuatrimestre, vamos avante, los sigo celebrando y les sigo invitando a que no decaigan en ese ánimo y compromiso con su profesión. Y pues bueno, hoy vamos a analizar de la clase número 11 un tema muy particular que es la teoría sobre el servicio público. Hemos analizado ya la legislación orgánica federal, estatal, local o municipal, bien llamada así, en la cual hemos determinado la función de cada una de estas esferas de gobierno. Sin embargo, no olvidemos que el punto de partida para poder tener un derecho administrativo, coloquialmente hablando, eficiente, es hablar sobre el servicio público. Las instituciones estatales, federales, municipales están impuestas en el servicio público. Es el auge y es la condición de que existe inclusive el derecho administrativo. Por eso es que vamos a hablar de las principales teorías para entender realmente qué es el servicio público. Doctrinalmente no se ha llegado a un consenso respecto al concepto de servicio público. De las definiciones más aceptadas es factible obtener las siguientes notas características. Número 1. El servicio público debe consistir en una actividad prestacional, es decir, una actividad que tiende a otorgar a otros una ventaja, un bien, un beneficio, etc., de cualquier naturaleza y por lo tanto varía el ingreso de quien la recibe o disminuye los gastos en que pudiera incurrir en el supuesto de no recibirla. Esta actividad es asumida por la administración pública de manera expresa y concreta, lo que significa que es reservada en exclusiva en cuanto a la dirección y organización a un órgano estatal y que el ejercicio de esta actividad requiere de autorización previa del Estado, expresada con un acto de autoridad. En ese sentido, las actividades en las que se permite la concurrencia de particulares, sin esta previa autorización, no son servicios públicos. Esto implica que tenemos que entender la diferencia entre un servicio público y servicios públicos. Los servicios públicos que la administración pública estatal, federal o local prevé para satisfacer necesidades de los gobernados está impuesta en satisfacer una necesidad social o singular. ¿Qué implica esto? Que de manera singular o plural satisfacemos sí a cada uno de los individuos, pero la recolección de basura satisface la necesidad de toda una comunidad que obviamente necesita que la basura vaya a un lugar determinado, el abasto o la administración o suministro de agua potable, el servicio de alcantarillado, luz y fuerza, combustibles, vías públicas, ese tipo de servicios públicos que la administración pública no necesita que haya la petición de un gobernado para poder imponerlos o para hacer de alguna manera autónoma en el sentido de simplemente idearlo, sino que recae en una necesidad del gobernado. A diferencia del servicio público que sí recae en un gobernado particularmente que necesita de ese servicio. ¿A qué vamos con esto? Si nosotros vamos a solicitar un acta de nacimiento, tiene que ser de un individuo en particular, por consecuencia está satisfaciendo la necesidad particular del gobernado y que de alguna manera esta de manera reservada tiene a ocuparse de satisfacer esa necesidad de carácter organizativo y bajo la dirección de un órgano que puede ser federal, estatal o local. Eso es el servicio público, aquel que está impuesto en satisfacer la necesidad de todos y cada uno de los gobernados que estamos dentro del Estado soberano en una circunstancia pacífica. Ahora bien, vamos a un punto secundario. La administración pública realiza la actividad de servicio público en forma directa o indirecta, lo que bien hemos hablado de carácter singular o plural, es decir, valiéndose de la concesión, aunque la legislación mexicana no es consistente en la denominación que otorgan esta figura jurídica, puesto que en algunas leyes administrativas se emplea el término autorización cuando se refiere a la prestación de un servicio público. El servicio público siempre debe tender a la satisfacción del interés general. El servicio público se presta conforme a un régimen de derecho público especial y propio, que lo particulariza e identifica frente a otras actividades administrativas y cuyas características son generalidad, uniformidad,
continuidad, regularidad y obligatoriedad y subordinación a la administración pública. Por lo tanto, no puede estar sujeto a un régimen de derecho privado en cuanto a su prestación. Ahora bien, existen ciertas teorías del servicio público. Tenemos la primera: el servicio público es una noción central del derecho administrativo. Permite justificar la intervención del Estado en la satisfacción de necesidades colectivas. Lo que hablábamos, el servicio de recolección de basura, suministro de agua, alcantarillado y demás, ha sido objetivo de distintas teorías doctrinales que buscan explicar su naturaleza y fundamento. Vamos con la primera: escuela francesa de Duguid. Este fundador es Leon Duguid y él decía que el Estado no es soberano, sino que su legitimidad deriva de prestar servicios esenciales a la colectividad. Y en esencia sí, sin población no existiría un gobierno, no existiría el Estado. ¿Cuáles son los tres principales elementos del Estado? Territorio, población y gobierno. Por consecuencia, el derecho administrativo gira en torno al concepto de servicio público. Es una visión reduccionista, no explica otras manifestaciones de poder estatal, aunque sí recae un poder, un fuero propiamente, porque tiene en sus manos el satisfacer o no los servicios de cada gobernado. En realidad depende del gobernado para poder tener servicios que satisfacer. Vamos con la siguiente teoría de la escuela alemana. El derecho administrativo se funda en la idea de soberanía del Estado. El servicio público es solo una de las expresiones de esa soberanía. El poder del Estado es superior y organiza los servicios según el interés general. Bueno, en realidad aquí hablamos de que el fuero como tal o la organización de estos servicios pues sí depende del Estado. Por consecuencia, tiene una jerarquía dentro de la sociedad para que éste pueda satisfacer estas necesidades, y obviamente es con auxilio, vigilancia y organización en comunión con todos y cada uno de las colectividades que hay en una sociedad. Recuerden que tenemos diferentes actividades económicas, diferentes actividades agropecuarias, ganaderas, industriales, educativas, y por consecuencia cada una tiene diferente noción de lo que es el servicio público. Dice así también Otto Mayer en su Potestad Pública: el rasgo esencial del derecho administrativo es el ejercicio de potestades públicas. Ya habíamos hablado de la potestad pública, lo vimos prácticamente en las primeras clases. Es importante que no olvidemos estos conceptos teóricos o técnicos prácticos, en razón de que entendamos, por ejemplo, que la potestad pública es el rasgo esencial del derecho administrativo en el ejercicio de potestades. Por consecuencia, no es el centro, sino una consecuencia de esa potestad pública. Actúa con prerrogativas propias del poder público. En una crítica propia de lo que es la potestad, puede invisibilizar la función social de la administración. Esto implica que hay funciones que el Estado prevé y que nosotros no estamos conscientes de esa función que realiza el Estado, pero son instituciones que están trabajando día a día ahí, y que de alguna manera la consecuencia o colateralmente nos genera un bienestar como población. Y eso tenemos que tenerlo muy presente para poder entender cuál es el servicio público. Vamos por la última teoría, que es la teoría mixta y de la síntesis. Busca conciliar las anteriores, el servicio público como un fin y la potestad pública como un medio. El Estado actúa con prerrogativas propias para garantizar servicios de interés general. En consecuencia, tendríamos que comparar cada una de estas teorías. La primera, de Duguid, la alemana, la de Mayer o Sotomayor, y la síntesis de ambas. En primera, necesidad: el fundamento de la primera implica una necesidad, segunda, un poder estatal supremo, la tercera, una prerrogativa de autoridad, y la última, un fin social para poder satisfacer los medios de poder y sociales, que es la población o los gobernados. En consecuencia, el papel del servicio público implicaría, en primera, al centro del derecho administrativo como aquel que va a regular la prestación de un servicio público. En consecuencia, en la expresión del poder por medio del derecho administrativo. La tercera, de carácter secundario, prácticamente recae en la función que realiza cada uno de los funcionarios públicos. En secundario, es un tema equilibrado entre el gobernado y los funcionarios públicos que proveen de un servicio. En consecuencia, podemos entender el servicio público como aquel que, dependiendo la necesidad del gobernado, estará en la crítica, y es por ello que no tenemos un concepto claro, sino una definición dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos para con el Estado como gobernados. Por el día de hoy es todo. Tengan un excelente día. Bendiciones.